La palabra cartografía viene de carto, que significa mapa, y grafía, escrito. Esta es la ciencia aplicada que se encarga de representar una parte o la totalidad de la superficie de la Tierra de forma gráfica a una menor escala. De aquí podemos sacar la definición de mapa. Un mapa es una representación gráfica de una parte de la superficie terrestre en un plano, es decir, es el resultado de aplicar la cartografía. Ahora, como sabremos, en aviación se utiliza lo que se llaman las cartas de navegación, y es que una carta es un tipo de mapa. Por ejemplo, estamos acostumbrados a llamar mapa a una representación gráfica, por ejemplo, de caminos o carreteras. Sin embargo, cuando decimos carta aeronáutica, nos referimos a un mapa adaptado a las necesidades de la navegación aérea y que contiene información relevante detallada de los aspectos más importantes, como por ejemplo altitudes mínimas, terreno, obstáculos o también espacios aéreos. Debemos saber que una carta no es especialmente algo de aviación. También existen cartas náuticas o cartas topográficas, que obviamente contendrán diferente información dependiendo para qué están diseñadas. Ahora, al crear un mapa o una carta hay un gran problema, y es que representar una figura tridimensional, como por ejemplo la Tierra, en un plano resulta extremadamente complicado, es decir, convertir de una estructura 3D a una representación de 2 dimensiones. Y es que tanto es así que realmente es imposible representar la Tierra correctamente en un plano 2D manteniendo todas sus proporciones, escalas y características. Pero podemos hacer una aproximación bastante buena. Para intentar hacer esta aproximación debemos proyectar la superficie terrestre en formas que sí se puedan representar, como por ejemplo lo que son cilindros o conos, que sí pueden ser plasmados en una superficie plana. Cada uno de estos intentos o técnicas utilizadas para convertir la superficie de la Tierra en estas figuras es conocida como una proyección. Y existen diversos tipos de proyecciones. Cada proyección recibe su nombre dependiendo de las características que tenga y las propiedades que mantenga de forma correcta. Por ejemplo, una proyección conforme es aquella que mantiene la forma correcta de los objetos y superficies, como lo pueden ser islas, continentes, etc. Una proyección equivalente es aquella que mantiene la magnitud del área de los objetos y superficies correctamente. Básicamente estamos hablando de que el tamaño de los objetos representados es fiel a la realidad, es decir, que está correctamente representado a escala. Una proyección equidistante es aquella que mantiene la razón de la distancia entre dos objetos o superficies de forma correcta. Es decir, que si medimos la distancia entre dos posiciones en una proyección equidistante, nos dará como resultado una distancia a escala de forma correcta con respecto a la de la vida real. Y finalmente, otra característica bastante importante para la navegación es la dirección real, y es que una proyección con esta característica mantiene la razón de la dirección entre dos objetos o superficies correctamente. Es decir, que si queremos medir un rumbo o un curso sobre la carta o mapa, este nos permitirá medirlo con bastante precisión, reflejando así el rumbo o curso de la vida real. Ahora, como ya hemos dicho, ninguna proyección existente mantiene todas las características al tiempo, ya que tendremos que sacrificar algunas por otras. Es por esto que debemos priorizar qué tipo de características queremos y cuáles son más importantes para nuestro propósito. Ya que hemos visto los tipos de proyecciones, pasemos a ver las técnicas de proyección, es decir, cómo se crean estos tipos de mapas o cartas. Una proyección puede describirse como, por ejemplo, poner un bombillo en el centro de la Tierra y un papel alrededor del planeta, de tal forma que cuando encendemos el bombillo, la superficie de la Tierra se proyecta en el trozo de papel, convirtiéndose así en un mapa. Y es justamente de esto de lo que dependen las diferentes técnicas de proyección. Ahora, algo que debemos tener en cuenta es que en todos los tipos de proyecciones hay un punto en el cual el papel toca la superficie de la Tierra. Y por regla general, los puntos donde esta proyección toca en la Tierra son los más exactos y precisos representados en el mapa en términos de escala, distancias, dirección, forma, etc. Ahora, esto también supone entonces que a medida que nos alejamos de este punto del mapa, se empieza a distorsionar todo. Es decir, que la escala no será tan precisa, la distancia tendrá un ligero error, etc. En otras palabras, podemos medir con bastante precisión las cosas en el mapa cuando estamos cerca de este punto donde la proyección toca la superficie de la Tierra, y tendremos un mayor margen de error a medida que nos alejemos de ese punto. Habiendo entendido esto entonces, pasemos ahora sí a las proyecciones más utilizadas. Iniciamos con la proyección azimutal. Esta consiste en un trozo de papel plano que toca la Tierra en uno de sus polos, como podemos ver en esta imagen.
Poniendo el ejemplo del bombillo y el papel tendríamos algo como esto. Y como podemos ver, en la parte superior tenemos con un punto rojo identificado la parte en la cual la proyección toca la superficie de la Tierra, es decir, el punto más preciso que tendremos en el mapa. Un ejemplo de un mapa realizado con una proyección azimutal es esta, por ejemplo, donde en este caso se mapea el polo sur de la Tierra. Ahora veamos un poco las características de una proyección azimutal. Primero, cerca del punto central no hay distorsión, ya que como dijimos es el punto en el cual la proyección toca la Tierra. Ahora, la magnitud de la distorsión aumenta a medida que nos alejamos de este punto central. Y finalmente, la dirección y la distancia solamente pueden medirse correctamente si estamos parados en el punto central. En otras palabras, si por ejemplo queremos medir la dirección o la distancia entre dos puntos diferentes del centro, tendremos bastantes problemas, pues esto no se va a mostrar de forma adecuada. Con lo cual, podemos entonces descartar ese tipo de mapas ya que no nos sirven para la navegación. Pasemos ahora con el siguiente tipo de proyección. Tenemos aquí la proyección cilíndrica. Esta consiste en un trozo de papel que se dobla en forma de cilindro y que toca la Tierra alrededor del ecuador. Básicamente es como si cogiéramos una hoja de papel y la dobláramos alrededor de la Tierra, haciendo así un cilindro. Y como podemos ver, no hay un único punto en el cual la proyección toca la Tierra, sino que más bien la envuelve alrededor del ecuador. Es decir, que todo el ecuador será mapeado de forma precisa. Un ejemplo de un mapa realizado con una proyección cilíndrica es esta. Como una nota adicional, este es el tipo de mapa que normalmente estamos acostumbrados a ver de la Tierra. Veamos las características de una proyección cilíndrica. Cerca del ecuador no hay distorsión, como ya hemos dicho. La magnitud de esta distorsión aumenta a medida que nos alejamos del ecuador, ya sea hacia el norte o hacia el sur. Los meridianos y paralelos se intersecan en ángulos de 90 grados, lo cual facilita medir la dirección, ya que tendremos los paralelos y los meridianos de forma perpendicular. Y finalmente, muestra las formas correctamente, pero el tamaño se distorsiona. Esta última característica resulta a veces difícil de comprender, pero veámoslo con el siguiente ejemplo. Aquí, en la parte de la izquierda, tenemos una proyección cilíndrica de la Tierra. Y aquí tenemos en negro Groenlandia y África. Como podemos ver en la proyección, parece que Groenlandia tiene el tamaño casi igual que África. Sin embargo, cuando observamos la Tierra, en realidad, Groenlandia es mucho más pequeño que África. Lo que sucede aquí es que, aunque la forma se mantiene, el área de los objetos se distorsiona a medida que nos alejamos del ecuador, y por eso es que parece que Groenlandia es mucho más grande que en la realidad. Habiendo terminado ya con la proyección cilíndrica, veamos el último tipo de proyección más utilizada, la proyección cónica. Esta consiste en un trozo de papel que se dobla en forma de cono y que toca la Tierra en dos paralelos en particular, como podemos observar en esta imagen. Ahora, una característica importante de una proyección cónica es que tenemos dos líneas que tocan la Tierra, que son llamadas paralelos estándar. Es decir, que cuanto más cerca estemos de cada uno de estos paralelos estándar, más preciso será el mapa. En realidad tendríamos algo como esto. En este caso, al haber dos puntos que tocan la Tierra, en ambos las características y propiedades son bastante exactos y se mantienen correctamente. Un ejemplo de un mapa creado con una proyección cónica es el siguiente. Aquí lo tenemos con sus dos paralelos estándar identificados en rojo. Veamos ahora las características de una proyección cónica. En este tipo de proyecciones, cerca a los paralelos estándar no hay distorsión. La magnitud de esta distorsión aumenta a medida que nos alejamos de ellos. Y finalmente, esta muestra las formas correctamente, pero el tamaño se distorsiona, lo mismo que sucedía con la proyección cilíndrica. A continuación veremos un ejemplo más de cómo se crea un mapa a partir de esta proyección cónica. Ahora, para finalizar, debemos entender que una proyección puede acomodarse de distintas formas dependiendo del área que vamos a mapear de forma precisa. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que la proyección cónica empieza en la parte superior de la Tierra, es decir, en el polo norte. Sin embargo, esto no tiene por qué ser siempre así. Puede ponerse el cono de un lado o inclinado, dependiendo del área que queremos que sea mapeada de forma precisa. Es decir, acomodamos la proyección a nuestro antojo de tal forma que los paralelos estándar pasen por el área que queremos que aparezca más precisa en el mapa. Y esto mismo sucede también con la proyección cilíndrica. Estamos acostumbrados a que el cilindro rodea la Tierra alrededor del ecuador.
Sin embargo, la verdad es que podemos poner el cilindro de diferentes formas alrededor de la Tierra para que esta línea que toca la Tierra pase por el lado que nos interesa. Ahora, ¿cómo se nombran las proyecciones? Pues bien, este nombre consiste en una combinación de su descubridor, la característica principal y la técnica utilizada para realizarla. Por ejemplo, un nombre común es Lambert Conformal Conical. Lambert es el apellido del descubridor de dicha proyección. Conformal es que es una proyección conforme, es decir, que mantiene las formas. Y conical es que se utilizó una técnica cónica para realizar la proyección. Otra muy utilizada es la Mercator Conformal Cylindrical. Mercator hace referencia al descubridor, conformal es que mantiene las formas y cylindrical es que se utilizó una técnica cilíndrica para realizarse. Y realmente en aviación las cartas son realizadas principalmente usando estos dos tipos de proyecciones, que se pueden abreviar como Lambert y Mercator. Ahora, hemos dicho que en este tipo de proyecciones cónicas y cilíndricas hay puntos en los cuales la precisión no es la mejor, es decir que tenemos mucha distorsión. ¿Cómo hacemos entonces para que a lo largo de todo el mapa la precisión sea aceptable? Pues bien, la realidad es que en aviación las cartas utilizadas para navegar se centran en áreas concretas, relativamente pequeñas, de tal forma que la distorsión no es muy grande. Esto también implica que para un mismo vuelo se pueden utilizar diferentes cartas, ya que podemos ir pasando de un área a otra. Con esto concluimos entonces todo lo que son proyecciones. Pasemos ahora con una característica bastante importante en los mapas y cartas, la escala. En una carta aeronáutica es importante que se mantengan las proporciones del terreno y los objetos correctamente, y la escala es la relación entre una medida en el plano, es decir, en el mapa, y la medida real en la Tierra. Su fórmula principal es que escala es igual a dato real dividido entre dato en el mapa. Ya veremos más adelante cómo utilizar esta fórmula. La escala en un mapa puede publicarse de diferentes formas. Podemos tener una escala numérica, por ejemplo, que nos diga 1 en 500.000. También podemos tener una escala gráfica que nos muestra a cuánto equivale cada centímetro. Y finalmente podemos tener una escala en texto abierto que nos diga, por ejemplo, 1 centímetro equivale a 5 kilómetros. Incluso podemos encontrar mapas o cartas que tengan los tres tipos de escala publicada. Ahora sí, veamos un ejemplo práctico de cómo aplicar esto de la escala. Supongamos que tenemos aquí un mapa o una carta de navegación que tiene una escala de 1 en 1.000.000 y queremos conocer la distancia entre Germania y Miraflores, dos poblaciones en el mapa. Por lo tanto, utilizamos una regla y medimos una distancia de 16 centímetros en el mapa. La pregunta es, ¿cuál es la distancia real en millas náuticas entre la población de Germania y la población de Miraflores? Pues bien, aquí tendremos que aplicar la fórmula de la escala, que nos dice que escala es igual a dato real dividido entre dato en el mapa. Reemplazamos los valores que conocemos, es decir, la escala equivale a 1.000.000 y el dato en el mapa es de 16 centímetros. Nos queda entonces conocer simplemente el dato real. Si despejamos la fórmula, tenemos lo siguiente: dato real será igual a multiplicar 1.000.000 por 16 centímetros, lo cual nos da como resultado una distancia de 16 millones de centímetros. Lo que nos dice esto es que entre Germania y Miraflores en la vida real hay una distancia de 16 millones de centímetros. Sin embargo, esto no es muy útil ya que nos están preguntando la distancia en millas náuticas. Con lo cual, lo que resta es simplemente cambiar unidades. Veamos cómo hacemos esto. De centímetros a millas náuticas haríamos lo siguiente. De 16 millones de centímetros podemos dividirlo entre 100, es decir, quitarle 2 ceros, y nos quedan 160.000 metros. Si a estos les quitamos 3 ceros, es decir, lo dividimos entre 1000, obtenemos 160 kilómetros. Y ya sabemos que para convertir de kilómetros a millas náuticas dividimos entre 1,852 y obtenemos así una distancia real entre estas poblaciones de 86,4 millas náuticas. Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo el mapa que nos dieran tiene una escala de 1 en 250.000 en lugar de 1 en 1.000.000? Pues bien, aplicaríamos el mismo procedimiento. Vamos a aplicar entonces la fórmula, que sería 250.000 por 16 centímetros, lo cual nos da 4 millones de centímetros. Volvemos a aplicar la conversión de unidades hasta que obtenemos una distancia de 21,6 millas náuticas. Como pueden ver, los problemas de escalas relacionados por ejemplo a distancias son bastante fáciles de resolver.
Simplemente hay que saber cómo aplicar la fórmula y cómo convertir unidades y ya tendríamos el resultado.